Necesito, antes que todo, que ustedes me digan qué entienden por bien común. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando yo les digo bien común? Cuando es algo bien para uno, ¿o no? Cuando ¿Ya? es algo... Sí, ¿no? No, pero va bien, pues. A ver. Ah, que no sé más. Es como que la palabra bien común es como bien para una persona, porque cuando ay, ¿cómo decir la palabra? Eh, le favorece cuando se hace algo, pero sabe que le va a favorecer. Ya, está súper bien, Franquito. ¿O no? El problema es que el bien común apunta al bien para todos, no solo para una persona, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuál sería el bien común para ustedes en sus casas? Traten de comentar todos, aunque sea un poquito, por favor. Ayudar, Ya, o sea, que todo el mundo ayude, hagan el aseo, cocinen, ¿cierto? Y que no recaiga sí, solamente en una persona. Bien. ¿Qué más podría ser el bien común en el hogar? ¿Ya? ¿Y qué más? A ver, cuando hablamos de bien común, vamos a empezar mejor la clase. La definición de bien común es, eh, por ejemplo, es aquello que es compartido por y en beneficio de todos los miembros de una comunidad, ¿vale? La idea es que todos podamos, todas las personas que somos miembros de una comunidad, eh, tengamos acceso a todas las cosas, ya sea material o inmaterial, que nos ayudan a sentirnos realizados, a sentirnos en plenitud, ¿vale? Entonces, por eso les decía yo, cuando hablamos de bien común, hablamos de que todos tengamos acceso a las cosas materiales o inmateriales que nos sirven para realizarnos como personas. ¿Se entiende? sí, Entonces, si nosotros vamos a la definición, dice, abarca el conjunto de aquellas condiciones de la vida social con las cuales los seres humanos, las familias y los colectivos pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. O sea, nosotros lo necesitamos para realizarnos como personas. Entonces, si nosotros pensamos qué necesitamos como país para alcanzar el bien común, acuérdense lo que vimos en la clase anterior, de que el Estado, el fin, el objetivo del Estado es el bien común, ¿cierto? O sea, el Estado siempre va a apuntar a lograr el bien común. Y si nosotros nos preguntamos qué necesitamos como país para todos poder sentirnos realizados, vamos a tener que ir viendo algunos elementos que constituyen este bien común. Y por ejemplo, tenemos, el primer elemento es que existan condiciones sociales de paz, justicia y libertad. Tenemos asegurado, ¿cierto? La Constitución a nosotros nos asegura estos tres elementos, ¿o no? no, No, pues cierto, o sea, en el papel o sea, son derechos humanos, ¿cierto? Nosotros tenemos el derecho de vivir en paz y en libertad, se asegura el derecho a la libertad de educación, a la libertad de expresión y el acceso igualitario a la justicia, pero en la práctica uno sabe que no es tan así, pues, ¿cierto? Y estos tres factores, estos tres elementos están ligados entre sí. No sé, pues nosotros nos sentimos en paz cuando nos sentimos libres y nos sentimos seguros y tenemos acceso a la justicia. Pero sabemos que en la práctica uno no puede vivir en paz si no existe justicia social, ¿cachai? O sea, nosotros no podemos estar en paz en nuestra familia si no podemos asegurarle condiciones mínimas de vida a nuestros hijos o a nuestros seres queridos.
Sabemos también que la libertad no es tan cierta como la pintan, ¿cierto? O sea, a nosotros nos entregan información dependiendo del gobierno de turno, a nosotros nos reprimen cuando nosotros tratamos de defender nuestros derechos, la justicia es para los que puedan pagarla, en la gran mayoría de los casos, la justicia falla a favor de los poderosos, no de los pobres, ¿cierto? ¿O no? ¿O estoy equivocada? Otro elemento del bien común se habla de un conjunto de bienes materiales, educativos, éticos. Si ustedes ven en la fotito ahí, es muy decidora de lo que pasa hoy en día en la gran mayoría de las sociedades, ¿cierto? En donde se ve un paralelo y una distinción súper marcada entre las personas que tienen acceso a los bienes y las que no, ¿cierto? O sea, si nosotros podemos fijarnos bien y darnos cuenta de que no todo el mundo tiene acceso a bienes materiales que nosotros podríamos, no sé, pues considerar básicos, por ejemplo, el agua. No todo el mundo tiene acceso al agua. Y si uno no puede pagar el agua, también no existe el acceso, siendo que es un bien imprescindible para la vida. ¿Vale? Tampoco existe una seguridad de que nosotros podamos acceder a una educación de calidad, por ejemplo. Y esto va muy ligado a este tercer elemento que es la equidad en el reparto de los bienes. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que en Chile no se asegura un reparto equitativo de los bienes, sino que aquí muy pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco, ¿cierto? ¿Eso es verdad o no? Sí, Gracias, estamos en un sistema económico que valida la desigualdad en los ingresos, ¿cierto? Este sistema neoliberal, el capitalismo, en el que estamos insertos desde el tiempo de la dictadura hasta nuestros días, no nos asegura un bienestar o una justicia social, sino que más bien nos llama a competir. Y aquí el que trabaja más tiene más plata, ¿cierto? Y el que tiene más oportunidades también tiene más plata, pero no nos llama no asegura el bien común, ¿cierto? Sino que abre mucho más la brecha de la desigualdad económica. Aquí todos los bienes son, o sea, todas las necesidades se convierten en bienes de consumo. La necesidad del hogar, si tú no puedes pagar un hogar, no tienes que vivir en la calle, tienes que vivir de allegado o tomarte un sitio y construir algo por ahí, ¿cierto? No, incluso para postular a subsidios tenemos que tener cierta cantidad de dinero para poder incluso siquiera postular a una vivienda. La educación también, la educación de calidad es para las personas que pueden pagarlo, incluso los colegios que están con menos recursos, no es que, los profesores quieran pasar menos contenido o tener menos tecnología, sino que los recursos no llegan a los colegios que no aportan, ¿cierto? O sea, si tú vas a un colegio privado, claro, vaya a tener la mejor educación porque existen las oportunidades. En colegios pobres eso no se da y por eso la brecha en la desigualdad de la educación está tan marcada, ¿vale? Entonces, el Estado tiene que, por una parte, asegurar este bien común, y si uno de los elementos uno de los elementos del bien común es la equidad en el reparto de los bienes, estamos remando para el otro lado. Pues si nuestra Constitución, que es la ley fundamental del país, valida un sistema económico que no reparte de manera igual los recursos, entonces el Estado está mal, pues está chocando con esta idea del bien común. El capitalismo jamás va a tender al bien común,
porque siempre va a validar la desigualdad. ¿Cómo podemos cambiar eso? ¿Qué tendría que hacer el Estado para mejorar esta idea del reparto de los bienes? Chicos, ¿están durmiendo? Que sea igual para todos. Que sea igual para todos, ¿cierto? Y ahí, para empezar, tendríamos que echar por la borda, ¿cierto? Echar por tierra la idea del capitalismo. Porque la idea, ¿cierto? Como se los digo desde que los conozco, la lucha de clases, ¿cierto? Es, la historia del mundo se ha hecho a partir de la historia de la lucha de clases. Y donde existan ricos, van a existir pobres, ¿cierto? Entonces, para que no existan los pobres, tampoco tienen que existir los ricos. O sea, tenemos que hablar de un sistema igualitario de reparto en los bienes del Estado. Otro elemento muy importante para el bien común es una adecuada organización social. Si bien nuestra Constitución nos asegura una estructura y una institucionalidad democrática, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿ustedes creen que nosotros somos partícipes directos de la toma de decisiones? Nosotros como personas tenemos participación directa en la toma de decisiones, ¿o no? Digan sí o no, pues. ¿Qué creen ustedes, pues, chicos? ¿Tenemos injerencia en las decisiones que se toman como país? Sí, obvio. Ya, ¿y cómo se demuestra eso, por ejemplo? Por un disgusto social o por una actividad que no, ¿cómo se llama? Eh, no lo favorece. Ya, ese es un muy buen punto. Yo estaba esperando que me dijeran que no tenemos ni una injerencia, porque nosotros al final, nuestra democracia es directa, ¿cierto? O sea, perdón, es representativa, porque nosotros el poder que tenemos como ciudadanos se lo entregamos a las autoridades para que ellos tomen las decisiones por nosotros. Pero Miguel dice algo que es muy cierto y que es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Nosotros sí decidimos, ¿vale? Primero, cuando nos informamos y votamos con información y de manera informada elegimos a nuestros representantes, y también cuando nosotros demostramos nuestro descontento. O sea, ¿se acuerdan qué pasó en octubre del 2019? El estallido social, ¿se acuerdan o no? La constitución que tenemos hoy día y el proceso constituyente que estamos viviendo hoy en día se dio gracias a la movilización social. Si el pueblo de Chile no se hubiese levantado, no se hubiesen hecho barricadas, si no se hubiese salido a la calle, si no se hubiese paralizado todo Chile, esto seguiría igual. O sea, los gobiernos, desde que tengo uso de razón y desde que el gobierno es gobierno, desde que el Estado existe como tal, siempre ha reaccionado a la movilización social, ¿vale? Aquí no va a nacer de un político o de un gobierno el decir que Chile necesita tal o cual cosa para sentirse realizado, sino que van a reaccionar al descontento, a la movilización, a la protesta, a la paralización. A eso reaccionan. Entonces, nosotros sí tenemos injerencia, ¿vale? Ahora, el rol del Estado para el bien común, ¿cierto? El Estado, como les digo siempre, es la razón, el bien común es la razón de ser de los Estados. El Estado se organiza como tal, única y exclusivamente para darle seguridad social, política, económica, religiosa, espiritual, de todo tipo de seguridad, asegurársela a
a sus nacionales, pues, a sus habitantes. Pero asimismo, nosotros como ciudadanos, los habitantes de la nación, tenemos también que remar hacia el bien común. Y una de las partes fundamentales de esta consecución del bien común responde a la movilización social y a la participación ciudadana. Ustedes saben que la participación ciudadana no solamente se da en el voto, ¿cierto? O sea, la máxima expresión de la participación política es ir y votar, pero existen otros mecanismos de participación social que lo vimos el año pasado en la guía, ¿cierto? Y por ejemplo, nosotros participamos en política cuando somos parte de la junta de vecinos, por ejemplo, incluso cuando somos parte de un equipo de fútbol, cuando somos parte del centro de alumnos, de la directiva del curso, cuando formamos parte de un sindicato, cuando estamos trabajando. O sea, cada vez que nosotros tomamos decisiones que les sirvan o que tengan que ver con la comunidad, estamos haciendo política. Y este hacer política de los ciudadanos tiene que ir, ¿cierto?, hacia el bien común. Y la movilización social, insisto, este proceso constituyente que se dio a partir de la movilización y de los movimientos de octubre del 2019, sirvió para aprobar este nuevo proceso constituyente. Entonces nosotros, los ciudadanos y todos los individuos que pertenecemos, ¿cierto?, a esta nación, tenemos el deber de colaborar personalmente al bien común. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando participamos de la toma de decisiones. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende o no se entiende? Sí, profe. Ah, ya, genial.